RBV, la verdad. El tema a tratar en el día de hoy en nuestro editorial es una nueva modalidad de defalco al sistema de salud colombiano que he encontrado en los distintos medios investigativos y de información. Nosotros generalmente conocíamos por los medios de comunicación las anteriores modalidades delictuales en contra del sistema de salud en Colombia. Las podemos dividir hoy en día en tres fases. Antes de la creación de estas empresas prestadoras de salud, es decir, en ese momento las clases dirigentes de este país formaban empresas de papeles, EPS o EIPS, esperando que el Estado le girara el dinero y con eso realizar sus negociados. Se creaban hospitales de papeles, instituciones prestadoras de salud de papeles, sin el capital para desarrollar su función y luego jugar con los dineros del Estado, cobros y recobros falsos, hasta que estas empresas constituidas para el crimen se quiebran hacia adentro, quedando los socios multimillonarios y el ciudadano desvalido muriendo en las calles. Ahora hay una nueva tercera modalidad que se encuentra en las liquidaciones de las EPS. ¿Qué es una liquidación de una EPS? Es una figura jurídica para darle a las empresas la muerte, en la cual se nombra a un señor que se le coloca el nombre de liquidador, que es el encargado de administrar los activos y pasivos, es decir, de recolectar los dineros faltantes y pagarle a los trabajadores en primer lugar sus prestaciones sociales. En esta etapa terminan de saquear algunos de estos liquidadores los últimos alientos económicos, creando contratos ilícitos entre sus cómplices y compinches, sobrevalorando contratos, creando contratos innecesarios, apoderándose de los dineros que debían ser destinados a los trabajadores para el pago de sus prestaciones laborales, dejándolos en el desamparo absoluto del desempleo. La multiplicidad de delitos económicos que se han cometido contra el sistema de salud son realizados por las ratas que le hacen daño al país, como son los delincuentes de cuello blanco. El término criminalidad de cuello blanco viene de 1939 y 1940. Fue acuñado por el criminólogo Edwin Sutherland de la Escuela de Chicago. Los delitos de cuello blanco se definen como el cometido por una persona de respetabilidad y de alto estatus social en el curso de su ocupación. Tiene unas características especiales este tipo de delincuente. En especial son personas que crean confianza, tienen una especial astucia, crean una imagen de honorabilidad, de que son personas estudiadas y que realizan especializaciones, maestrías y doctorados. Al final, lo que hacen es utilizar todos estos conocimientos para crear caos en la sociedad y no para beneficiarlas. Sus delitos ante el ojo común son de escasa visibilidad, interpretaciones amañadas que le hacen a la ley. Y al momento de ser investigado o sancionado, las sanciones son débiles o ninguna. Inclusive no los despiden. ¿Por qué? Porque quienes los investigan a ellos son sus iguales. Entonces, podemos considerar que este tipo de delincuente es el peor en la sociedad colombiana. Es el que más daño le ha hecho a nuestro país, más que todos los paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes juntos. ¿Cuántas personas mueren diariamente en Colombia en las puertas de un hospital? ¿Cuántas en el paseo de la muerte del hospital, andando en una ambulancia de hospital en el hospital? ¿Cuántas personas mueren en Colombia en los hospitales por falta de atención idónea
por falta de medicamentos idóneos, cuántos familiares y amigos mueren a diario en el hospital por la famosa bacteria que adquieren en los postoperatorios, salen bien de los procedimientos quirúrgicos, pero le cae una bacteria que siempre está impregnada en algunos hospitales, especialmente en esta ciudad, y que por falta de atención y cuidado siguen asesinando a nuestros ciudadanos, amigos y familiares. Si sacamos cuenta, tan solo en el aspecto de la salud, hay más muertos por año que en combates con grupos al margen de la ley. Pero lo hacen imperceptible y no lo cuantifican. De esto el DANE no saca estadística, ni ninguna otra entidad, tanto de pública como privada. El peor delincuente en la escala del crimen es el del cuello blanco, ya que a él dependen todas las desviaciones sociales. Leyendo el periódico entre la semana pasada y el fin de semana, encontré dos artículos muy interesantes. El uno en El Espectador, de un señor Camilo Vega Barbosa, que me parece un excelente investigador, y el otro en la revista Semana, en el editorial de Daniel Coronel. Ambos se refieren a un liquidador especial, al ministro de Salud y al superintendente de Salud. El artículo del Espectador del 27 de febrero del 2016, realizado por el investigador periodístico Camilo Vega Barbosa, refiere las mentiras en un trabajo previo del liquidador de Golden y del monstruo Salucop. Hace 2 semanas, ese señor, que es el liquidador de nombre Luis Martín Leguizamón, defendió ante el Espectador la labor de su liquidación en Golden Group, un proceso que dirigió antes de ser elegido como interventor de la EPS privada más grande del país, Salucop. En ese entonces, el primer reportaje que hizo el señor Camilo Vega Barbosa tiene el título de Requiem por Golden, y lo hace por una queja de trabajadores de Golden, donde manifiestan que estos señores liquidadores no están destinando el dinero para el pago de sus acreencias laborales, sino creando una serie de contratos que atentan contra el patrimonio que le restó a la empresa en liquidación. La principal queja de los trabajadores era el excesivo gasto administrativo en el que se incurrió durante la liquidación de Golden, y según ellos, debido a esto no fue posible el pago de sus indemnizaciones. En el artículo se expuso la versión de los hechos de los principales señalados por los empleados de Golden, Leguizamón y la señora Lady Joana Rodríguez, la representante legal de Visión Estratégica, la empresa que tiene actualmente el mandato de los remanentes de las EPS. La razón por la cual el periodista Camilo Vega Barbosa del Espectador retoma el caso es por unas grabaciones que recibe realizadas al celular del liquidador apellido Leguizamón, en la cual este señor se contradice en la versión que le da al periódico sobre la forma como está llevando la liquidación. Explica el señor Leguizamón en su primera entrevista que le paga el 18% inicial de las deudas prestacionales a los extrabajadores con platas del Fosiga. También relata en los audios, se lo pueden escuchar vía internet en El Espectador, que se apura en pagarle ese 18% para quitarse la presión del periodista. Además, hay vínculos y mensajes entre las direcciones de prensa del Ministerio, la Supersalud, y este señor liquidador, para ver cómo le salen al paso a la investigación del señor Camilo Vega Barbosa. Fueron 4 llamadas grabadas. En ellas se desprende que existía plata en las fiducias
y en las cuentas de la empresa a liquidar que no estaban utilizando para pagar las acreencias laborales, que lo utilizaron el pago del 18% por la presión ejercida por la prensa nacional. Y hay una parte de la conversación de los audios donde dice el señor Leguizamón lo siguiente: ahí toca tomar medidas drásticas de cortar todo y pagar eso, que eso se compensa por otro lado. Pero uno tiene que ser inteligente. Esta situación demuestra el nefasto manejo de los liquidadores, de las empresas sociales del Estado en desmedro de la clase trabajadora de estas empresas antiguas prestadoras de salud. Último reportaje que le dan al espectador cuando los notifica a todas las personas que hablan en las grabaciones y que las menciona en las interceptaciones. El ministro de Salud y el superintendente de Salud manifestaron que no pueden pronunciarse sobre las grabaciones. Se salieron por la tangente, evadieron su responsabilidad, protegieron los malos manejos en la dirección de las liquidaciones. Dicen luego Luis Martín Leguizamón y Lady Joana, esta nueva entrevista que le hace El Tiempo, que reconocen que el pago inicial del 18% de las acreencias laborales no salió del FOSIGA, como lo habían informado. Cerca de 60 millones salieron de la cuenta de alto costo del sistema y los restantes 224 millones fueron recursos que salieron del fideicomiso en donde se encuentran los remanentes de Golden Group. Tras escuchar los audios, la gran duda que queda es cuál es el papel actual de Luis Martín Leguizamón en el proceso de Golden. No se puede olvidar que en julio del 2015 el liquidador declaró el desequilibrio financiero de la EPS, renunció a la personería jurídica y se dio el mandato con los remanentes equivalentes a 1.814 millones. 1.814 millones a Visiones Estratégicas, cuya junta directiva está conformada por Lady Joana Rodríguez y por su abogado Vicente Medina. Más adelante, el día domingo pasado, en la revista Semana, en el editorial de Daniel Coronel, manifiesta en su titular el nombre de El Liquidador Generoso y expresa que el agente liquidador de Salucot, de Golden Group, se llama Leguizamón y es un abogado muy hábil que, sin embargo, está irremediablemente pillado en sus faltas. El liquidador de Salucop ordenó que le doblaran el sueldo a un sindicalista que le podía estorbar sus planes para vender una de las compañías satélites del grupo. La prueba de lo que parece ser la compra de un sindicalista está en una interceptación telefónica grabada dentro de una investigación por las posibles irregularidades en la liquidación del agente gigante de la salud en Colombia. De esto me nacen unas preguntas como son las siguientes. ¿Por qué el ministro y el superintendente de salud nombran siempre a los mismos liquidadores? Grave esto. ¿Por qué el señor Leguizamón lo ocultó a los trabajadores que existían activos de remanente? ¿Por qué esos contratos de archivos tan onerosos? ¿Por qué buscar una intermediación con la empresa Visión Estratégica para que realizara la función a la que le encomendaron por ser el liquidador y por lo cual fue nombrado? Existe una manifiesta omisión grave en las funciones del ministro y del superintendente de salud al no ordenar el pago inmediato a los trabajadores de Golden Group EPS en liquidación. Esto aumenta la lesión a los bienes jurídicos protegidos por la ley penal y disciplinaria. Como sentencia en este caso, solo me resta decir que aquí
el señor fiscal general de la Nación, el maestro Montalegre, y el procurador general de la Nación, doctor Ordóñez, deben de actuar de inmediato en frente al ministro y el superintendente de salud, además de los otros implicados. Urgen en este caso medidas de aseguramiento y apertura formales de procesos disciplinarios sancionatorios. Los ciudadanos estamos cansados de tanta impunidad en los casos de la delincuencia de cuello blanco. Señor procurador, señor fiscal, actúen por el bien de ustedes mismos y sus familias, las que no son ajenas en caer en manos del sistema de salud colombiano. Es todo. Sentencia. Raúl Bustamante de la Vega, penalista constitucionalista. Bueno, y lo bueno de todo esto, que los bandidos de cuello blanco les dan la casa por cárcel. En este sistema tan obsoleto, tan reprimido por los sectores políticos y económicos, la justicia entonces encalla. Hay justicia cuando se combaten entre delincuentes comunes, ahí actúan los grupos operativos del Estado. Pero cuando se trata de personas que mueven multitudes de dinero, encontramos entonces que son atendidos en su casa. Perfecto, en su casa. Allí tienen todo, no van a la cárcel. Porque como no, una persona que se roba los dineros públicos no es una persona peligrosa. Pero con el robo de los dineros públicos se muere la gente. El dolor de la gente, la angustia de la gente, el desespero de la familia. Eso no cuenta para los jueces, para los administradores de justicia. Ellos van a la casa por cárcel, porque son personas honorables, después de robarse millonadas de dinero de la salud de los colombianos. Señoras y señores, hemos llegado a la parte final de CEP, el noticiero, la pedagogía de la información, periodismo para el desarrollo. En la parte técnica, Carlos Manuel Manrique Santo Domingo, el Puquis. Hoy, con la mirada auscultante, Saúl Caballero Martínez, en silencio. El editorial, Raúl Bustamante de la Vega. Yo soy Alfredo Fabro Ramos, quien les dice que pasen un resto de día muy feliz. Escuchan Cadena Radial La Libertad. Esta es